Bienvenidos y bienvenidas a todos a la Escuela Digital de Teología. En esta ocasión tenemos la masterclass sobre 7 cosas que desearía que todo cristiano supiera sobre la Biblia. Es un libro escrito por Michael Beard y que ha sido recientemente traducido por CLIE. De hecho, es el primer libro de este autor que tenemos traducido al español, lo cual es un motivo para celebrar que editoriales nos permitan el acceso a nuestro idioma de este tipo de material. Así que un orgullo y un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes. Espero que pueda ser útil, de edificación y sobre todo generar y despertar el interés en estudiar con fidelidad y excelencia lo que es la teología. Así que le agradezco al equipo de la Escuela Digital de Teología por la invitación. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre autoridad bíblica, exégesis y bibliología. Aún no me he presentado, mi nombre es Gabriel Cabrera. Quizás hayan notado que soy argentino, aunque hace 4 años que vivo en España, así que si se me escapa alguna pronunciación, alguna palabrita, sepan entender de que las cosas se pegan. Muy bien, por honor al tiempo vamos a presentar rápidamente a su autor. Michael Beard es un teólogo australiano. Si bien a mí no me gusta poner etiquetas demasiado rápido, pero quizás a alguno le gustaría saber con más precisión a qué tipo de escuela pertenece o con qué autor se puede encontrar. Diría que él es un conservador moderno. Entonces es un autor que no solamente ha puesto su énfasis y su área de investigación únicamente en la teología sistemática, sino que es un experto en fuentes cercanas como por ejemplo textos de Qumran, filósofos griegos, Filo. En fin, es un autor muy experimentado y muy interesado en todo el mundo circundante al periodo bíblico. Avanzando un poco más y quizás preguntándote si este libro particularmente puede ser apropiado para ti, he pensado a qué target, por así decir, cuál es el público ideal para este tipo de contenido. Yo recomendaría 7 cosas que todo cristiano debería saber para lectores iniciados o incluso estudiantes de teología. Creo que es un muy buen material para aquellos que se dedican a la predicación, para maestros o comunicadores cristianos que quieran ahondar un poco más y obtener más recursos en la exégesis bíblica y en el origen de las escrituras. Me parece una muy buena fuente de estudio. Y si quizás me preguntas, Gaby, ¿recomendarías este libro a una persona que acaba de abrazar el Evangelio y quiere estudiar la Biblia? No es el primer libro que viene a mi mente, para ser honestos. Diría que depende. No es un libro muy complejo de leer, pero tampoco demasiado sencillo. Entonces, lamentablemente, la lectura no es un hábito común en las nuevas generaciones y aquellos que no estén acostumbrados quizás a dedicarle 35 o 40 minutos a cada capítulo y que tengan que interiorizarse con el vocabulario, con la temática, puede resultarle complejo. Entonces, yo no lo recomendaría a alguien que recién está comenzando. Todo depende del interés y de la capacidad de la persona. Pero pienso más en, o bien, estudiantes de teología, que por eso forma parte de la idea de la escuela digital de incluirlo, o de personas que tienen un cierto conocimiento básico sobre teología y quieren dar un siguiente paso en su formación. ¿Y por qué recomendaría este libro? Bueno, voy a permitir que el mismo Beard, como dice en su portada, lo explique. Si la erudición bíblica es un terreno desconocido para ti, entonces quiero ser tu guía turístico e intérprete. Voy a hablar aquí como estudiante de teología y compartirles muy brevemente mi experiencia. Creo que si tuviera que trazar un paralelo, cuando uno comienza una disciplina como ir al gimnasio, no puede pretender el primer día levantar 100 kilos. Con la teología o cualquier otra disciplina académica creo que se aplica el mismo criterio. Creo que uno debería formar una base elemental de conocimientos de manera que el estudiante aprenda a dialogar con ellos, que sirvan como principios elementales y en consecuencia luego avance a un nivel hasta llegar a quizás fuentes primarias más complejas y demás. Creo que este libro justamente es el siguiente paso para un lector o para un estudiante que ya tiene cierta idea o digamos que lleva un cierto recorrido en su formación y quiere desarrollar un poco más. Por eso él incluso
aclara que estamos hablando aquí de erudición, pero tranquilos, no es nada ultra complejo que cualquiera no pueda desarrollar o lograr entender. Pero sí puede, aunque sea una introducción a esos temas, ser por momentos un poco más completo que otros tipos de materiales. Una cualidad única de Beer como escritor, y esto es algo que no he visto en casi ningún otro teólogo, es su sentido del humor. Debo confesarles que pocos teólogos me han provocado una carcajada estudiando el canon del Nuevo Testamento o discutiendo las doctrinas de la inerrancia bíblica. Yo he dividido el libro en 4 bloques. Esta no es una división explícita que aparezca en el material, pero bueno, creo que claramente es la intención del autor hacer esta división. Y diría que hay 4 temas que él desarrolla con principal interés. El primer bloque es la bibliología, es decir, el proceso de composición de la Biblia. Cómo llegó a nosotros, cómo podemos confiar en la integridad del texto, cómo fue el proceso de composición. Todos estos temas se van a desarrollar en los 2 primeros capítulos. El segundo bloque aborda la autoridad de la Biblia. Michael Beard es un teólogo anglicano, por lo tanto, como toda tradición protestante, la autoridad de las Escrituras ocupa un lugar de predominancia y para él defender que la Biblia es nuestra mayor fuente de autoridad va a ser muy relevante. Creo que aquí también hay mucho de su propio contexto. Quizás esto no se vea tanto en Sudamérica, o quizás incluso en España, no tanto, pero sí en contextos más anglosajones, en Estados Unidos, muchas partes de Europa, incluso en Australia. Hay una mirada mucho más incrédula sobre la autoridad de las Escrituras como nuestra mayor fuente de autoridad. Entonces creo que por eso él va a dar tanto énfasis en este segundo bloque. El tercer punto es nuestra interpretación bíblica, o la hermenéutica o la exégesis, diferentes términos para el mismo punto. Básicamente, cómo tratamos la literatura bíblica, cómo interpretamos el texto, cómo logramos una interpretación objetiva, qué es el significado. Todos estos temas van a ser abordados en el capítulo 4 y parte del 5. El bloque final diríamos que es la aplicación de la Biblia, cómo todo este estudio, toda esta erudición, cómo se transmite a la vida práctica del creyente y qué relevancia tiene. Es decir, ¿Dios busca formar académicos o busca formar cristianos a través de su palabra? Y esto es un poco lo que aborda en este último bloque. Así que vamos a avanzar. A partir de aquí vamos a ver los puntos elementales del libro. Por supuesto que yo no he incluido todos. Mi interés es que puedan adquirir este libro, estudiarlo, debatir con él, luchar y pensar un poco con sus ideas. Debo aclarar de que intenté ser lo más fiel a su contenido, eliminar al máximo mi propia opinión. Todo esto que voy a decir no necesariamente estoy de acuerdo con él, sino que voy a ser fiel como si él mismo estuviese presentando su obra. Así que me parece importante aclarar eso. Como dijimos, el primer bloque de bibliología veremos el proceso de composición de la Biblia y su naturaleza. Los primeros puntos tienen que ver con el nombre o la distribución de los libros del Antiguo Testamento. El famoso Tanakh, que hereda su nombre por sus 3 consonantes, TNK. T proviene de la Torá, que incluye el Pentateuco, la N, Nebim, de los profetas, y por último la K, el Ketuvim, los escritos, los cuales son una colección de libros históricos y poéticos o sapienciales, es decir, Job, Salmos, Proverbios, Cantar los Cantares, etc. Luego veremos libros apócrifos, a quienes les interesan, por qué algunos libros forman parte del canon, quizás en iglesias evangélicas, y no en la iglesia católica, o en la iglesia ortodoxa, o eslava, qué criterios hay de por qué algunos libros son escogidos y otros no. En fin, veremos un poco cómo el autor trata estos temas. Y por último, también, en lo que refiere al Antiguo Testamento, la Septuaginta. Para quienes no saben, la Septuaginta es con casi total seguridad podemos decir, la primera traducción en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es una obra de mucha relevancia, es un gran aporte del pueblo hebreo hacia la humanidad, porque muestra los primeros trabajos de interpretación y de traducción de textos, y el deseo de hacer relevante a una cultura que
transitaba otra lengua, cómo permanecer fiel a la revelación dada por Dios, pero al mismo tiempo alcanzar a las nuevas generaciones. Un punto creo que interesante, ya que hablamos de los apócrifos, es que Beard sostiene que en la actualidad deberíamos incluir a nuestra literatura cristiana los apócrifos. Un tipo de literatura muy menospreciada o vista de reojo, puesto que no forma parte del canon de las iglesias, en su mayoría protestantes. Cito textual: los cristianos deberían leer los apócrifos. Si quieres comprender el periodo histórico entre Malaquías y Mateo, que por cierto son más de 400 años, entonces deberías esforzarte en leer la historia, la literatura sapiencial y las esperanzas apocalípticas que contiene este conjunto de libros. Como les dije, él pertenece a la iglesia anglicana, es un teólogo anglicano, evangélico pero anglicano al fin, por lo que ellos en su propio canon, o mejor dicho, en su teología, le dan mucho valor y respeto a los apócrifos. Es cierto que es una práctica que la de ignorar a los apócrifos tiene poco tiempo. Los cristianos primitivos hacían mucho uso de ellos, aunque no los consideraban como autoritativos o necesariamente inspirados por Dios, sí los veían como una fuente muy valiosa para comprender el periodo histórico en el que Jesús llegó y comenzó su ministerio. Y él justamente está haciendo una apología del uso que merecen los apócrifos. Avanzando un poco más, vemos la composición e historia del Nuevo Testamento. Básicamente, la literatura del Nuevo Testamento, cómo está escrito. Hay cierto debate respecto, por ejemplo, a si los evangelios deben ser o no considerados una bibliografía, si deben ser tratados como un relato teológico, cómo funcionan las epístolas paulinas, las epístolas generales, en fin. Por supuesto también veremos el canon, qué significa, a qué nos referimos cuando hablamos de canon, básicamente cuál es el criterio de selección por el cual la Iglesia adoptó los libros que hoy tenemos en nuestra Biblia, y como último punto, las traducciones, otro tema muy relevante en la historia de la Iglesia, cómo pasamos del griego al latín, cómo pasamos del latín luego al alemán, al inglés, etcétera, etcétera. Así que estos puntos sobre qué hace que un libro sea inspirado, que sea considerado por la Iglesia, creo que es muy importante verlo. Generalmente no muchos creyentes se toman el tiempo o han considerado quizás preguntarse cómo es que la Biblia llegó a nosotros. Y claramente, como indica el título, no cayó del cielo, no es el resultado de algo meramente mágico, sino que involucra todo un proceso de mucha investigación y meditación de parte de la Iglesia. El segundo capítulo, la Biblia es dada por Dios y compuesta por humanos. Este es el otro elemento fundamental en lo que refiere a la bibliología. ¿De qué está compuesto el texto bíblico? ¿Cuál es su materia prima? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la iluminación del texto y a la inerrancia? Estos son dos conceptos e ideas que el autor va a trabajar y que hoy en la actualidad son de mucho peso e importancia, en especial en las iglesias y contextos evangélicos, como también reformados. Esta es una definición que Beard ofrece sobre la iluminación. En resumen, la escritura es producto de la obra creativa y comunicativa de Dios en autores humanos. Este concepto, o esta doctrina, mejor dicho, de la iluminación, nace como resultado de dos versículos esencialmente. El primero es 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde Pablo le escribe a su discípulo: toda la escritura es inspirada por Dios. Siendo justos con el texto, se refiere al Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos conocían y con la que trabajaban en el primer siglo. Pero, por supuesto que la doctrina de la inspiración de la Iglesia incluye a los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, dado que la inspiración tiene su origen en Dios, la escritura es útil para enseñar, para corregir, como bien indica el texto, y le influye, le otorga una autoridad divina y especial a la Biblia. Esa es la razón por la que consideramos a la Biblia nuestra mayor fuente de autoridad, puesto que proviene de Dios, aunque hayan sido por escritores humanos. Hasta aquí no resulta tan complejo, desafiante abrazar este principio doctrinal.
El desafío nace cuando intentamos definir, qué porcentaje de la Biblia es resultado del pensamiento del autor y qué porcentaje de la Biblia es el resultado de la inspiración divina. ¿Cómo subsiste esta doble naturaleza del texto? En cierto modo hay un paralelismo con la encarnación de Jesús. Es 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Cómo coexisten estas dos naturalezas? Realmente es difícil definir un porcentaje exacto, y aquí es cuando las articulaciones y las definiciones teológicas comienzan a entrar en juego. Primero deberíamos pensar cómo funciona la inspiración. Algunos asumen, por ejemplo, que Dios funciona como una especie de musa inspiradora, ¿no? Supongamos que David se levanta una mañana en su palacio, mira al horizonte, ve el amanecer y dice: cuando veo el cielo, obra de tus manos, pienso, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Uno puede pensar, la creación o Dios le sirve como una especie de inspiración más poética o artística. Sin embargo, esta posición de la inspiración tiende más a valorar o enfatizar la participación humana y reducir la actividad divina en el proceso de la escritura de la Biblia. Otros, en el horizonte opuesto, dicen que Dios inspira a los autores como si fuese una máquina de escribir. Es decir, casi que le susurra al oído qué palabras debería emplear, comas, puntos, etcétera, etcétera. Esto facilitaría muchos de los desafíos que surgen a raíz de la doctrina de la inspiración. El problema es que casi que nos estamos cargando la participación humana. De hecho, si decimos que Dios utiliza a los autores como una máquina de escribir, toda la Biblia tendría el mismo tipo de vocabulario, el mismo tipo de temáticas, divisiones, composiciones. Es algo que claramente no vemos. Está muy presente en el texto la personalidad, el contexto, la situación de cada autor. Entonces, hallar ese equilibrio es el desafío que como estudiantes o como teólogos debemos encontrar cuando buscamos definir estos puntos doctrinales. La posición más popular en la actualidad es la inspiración verbal y plenaria. Quizás es un término que hayan escuchado antes. Básicamente, la propuesta en esencia de esta definición es que Dios guía la mente y los pensamientos del autor para que ellos comuniquen la verdad divina. A priori puede sonar bien, aunque el autor no está del todo de acuerdo con este tipo de definición. Sigue considerando que los autores siguen siendo prácticamente una máquina de escribir. Entonces, ¿cómo define Beard para él la inspiración? En mi opinión, dice, la inspiración es principalmente Dios guiando y conduciendo las mentes humanas a nivel conceptual, es decir, en nociones generales, ideas globales, en los bloques elementales que forman palabras y oraciones. Es decir, los autores, a través de sus experiencias, su conocimiento, emociones y su propio vocabulario, escriben un mensaje coherente, llevando en sí la intención divina. ¿Por qué él insiste tanto en que, en lugar de Dios definir palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, le ofrece cierta autonomía y libertad al autor? Pensemos esto. Si el texto bíblico fuera íntegramente el resultado del susurro de Dios, entonces cada traducción ya no gozaría de la inspiración, porque como sabemos, ya no son las palabras exactas de Dios, y en cada traducción siempre hay algo que se pierde. La Biblia dejaría de ser un texto compuesto por hombres y por Dios, y pasaría a ser más algo como el Corán, donde a priori en su propuesta es Dios le revela al profeta Mahoma y él escribe el Corán. Entonces, estos puntos comienzan a entrar en conflicto. Ahora, si Dios comunicara ideas, la inspiración divina no solamente se limita al manuscrito original, es decir, al texto que Mateo, Pablo o Lucas escribió en su momento, sino que lo que se traduce es el concepto, la verdad general que quiere transmitir Dios,
y no se limita solo al uso específico de ciertas palabras. Por supuesto, esto no significa de que Dios inscriba sobre el texto del autor un sello de autoridad como avalando lo que al autor se le da la gana. No es esa la idea, sino que ambas naturalezas, divinas y humanas, están presentes y coexisten en el texto. El segundo punto que abordamos es la inerrancia bíblica. Básicamente, como bien indica la palabra, la Biblia no contiene errores. Ahora bien, eso es una afirmación con mucho peso y que debemos, si alguno sostiene esta postura, defender. ¿Por qué o cómo nace la doctrina de la inerrancia? Bueno, como dijimos, si la Biblia es nuestra fuente principal de autoridad, entonces la Biblia no puede contener error. Porque además, si es inspirada por Dios, un Dios perfecto, no puede inspirar algo imperfecto. Ahora, ¿en materia de qué decimos que la Biblia es inerrante? ¿Es inerrante en materia de fe? ¿Es inerrante en materia ética? ¿O es inerrante incluso en materia de ciencia e historia? ¿Hasta qué punto podemos llevar la bandera de la inerrancia? Entonces, para muchos teólogos e iglesias, básicamente defender la inerrancia bíblica es similar a abrazar el credo apostólico. Es como una condición elemental para ser cristiano. Y no estoy diciendo de que Beard se oponga a esto, pero sí es consciente de que a veces no parece tan simple como suele sonar. Pensemos en este caso que está escrito en el libro. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero el capítulo 27 de Mateo, posterior o quizás durante la crucifixión de Jesús, suceden una serie de hechos bastante sobrenaturales y muy poco frecuentes. Básicamente, hay terremotos, se parten las piedras, se rasga en dos el velo del templo, hay resurrecciones, personas salen de las tumbas, permanecen varios días vivos, luego regresan, en fin. Toda una serie de eventos que, desde un punto de vista histórico-crítico, es difícil sostener. Por ejemplo, dice sobre este respecto Beard: si esto literalmente sucedió, uno pensaría que tal vez un historiador judío como Josefo o un historiador romano como Tácito podrían haber mencionado este evento asombroso acerca de hombres y mujeres israelitas de la antigüedad que volvieron a la vida, al menos por un tiempo. Incluso D.A. Carson, uno de los teólogos conservadores más reconocidos del mundo académico, apropiadamente denomina este episodio como extraordinariamente difícil. En respuesta a este desafío exegético y al mismo tiempo apologético, varios autores han intentado ofrecer una interpretación que sea fiel a la historia de la Iglesia, a la ortodoxia, pero que pueda hacer frente a las críticas y acusaciones de la inerrancia del texto bíblico. Michael Licona, es un apologista cristiano muy reconocido, considera este difícil texto en Mateo como un recurso poético, que fue agregado para comunicar que el Hijo de Dios había muerto y que el juicio inminente aguardaba a Israel. Es decir, esta inscripción aquí de Mateo que vimos antes corresponde a un relato, podemos decir, no sé si metafórico es la expresión exacta, pero simbólico, como un anticipo, un ensayo de lo que significa la muerte y resurrección de Jesús, pero que no debe ser asumido como un texto literal, como algo que haya sucedido. Beard avala esta posición en la cual considera que Mateo está mezclando el presente con el futuro, con la futura resurrección de Cristo y de su iglesia. Michael Licona fue muy criticado por esto. De hecho, lo han casi que cancelado, censurado en ciertos círculos mucho más conservadores, porque su interpretación del texto sugiere de que la resurrección contiene elementos alegóricos. Y Pablo es muy certero cuando habla de la resurrección. Si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. Entonces, ¿cómo, Michael, vas a poner en tela de juicio este tema? En fin, hay mucho contexto detrás de esto. Las tradiciones y las propias doctrinas de cada iglesia
tiene mucho peso. Y Bird no esquiva el asunto, aunque reconoce de que debemos ver con mucha precisión cómo leemos la Biblia y en consecuencia qué queremos decir con la inerrancia bíblica. Es importante enfatizar, dice, que la revelación de Dios en la Escritura está adaptada a la cosmovisión y expectativas de su audiencia original. Para entender esto, un claro ejemplo sería pensar en el relato de Génesis. Si nosotros leemos el Génesis en la actualidad y pretendemos que ofrezca respuestas que sean útiles para la ciencia moderna del siglo XXI, estamos desnaturalizando el texto bíblico. Estamos leyendo la Biblia como argentinos, españoles, colombianos, uruguayos, lo que sea, del siglo XXI. Y lo que debemos recordar es que la Biblia es escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Fue dirigido a un mundo antiguo, a un mundo oriental, donde los relatos, como los de Génesis, para algunos quizás mitológicos o para otros una narrativa, tenían otro sentido. Y leerlos desde una mirada y una perspectiva posmoderna y positivista o cientificista es desprestigiar el texto bíblico, es sacarlo de su fuente literaria. Y a esto es lo que Bird se refiere. Avanzando un poco más, seguimos con la autoridad bíblica en los capítulos 3 y 4. Como dije, este tema para Bird es sumamente relevante y él aborda que la escritura es normativa, es decir, determina la norma de conducta y ética cristiana, y eso es algo que no debemos negociar. Pero, a su vez, nos recuerda de que la Biblia, por supuesto que afecta nuestra realidad, es nuestro norte ético, pero no fue escrita en nuestro contexto, lo que justamente mencionábamos anteriormente. Muy bien, primero, ¿cómo definimos la autoridad bíblica? Deberíamos interpretar la Biblia como una especie de constitución, como un libro de leyes en los cuales se nos dictamina cómo comportarnos en cada escenario y situación de la vida. ¿Es el Antiguo Testamento igual de autoritario que el Nuevo para la ética cristiana? ¿Es un mandamiento divino lo que encontramos en la Biblia? ¿O a veces encontramos mandamientos de los autores u opiniones? ¿Podemos decir que toda la Biblia es homogéneamente autoritativa y que no estamos a veces leyendo las ideas o los sesgos teológicos o éticos de los autores? Bueno, un poco de esto se aborda en este segundo bloque del libro, en el que pensamos un poco en la autoridad bíblica contextual. Básicamente, ¿cómo importamos la autoridad del texto bíblico a nuestra realidad actual? La Biblia fue escrita en un mundo patriarcal y no debemos tener temor de decirlo. Muchos textos del Antiguo Testamento fueron escritos en un contexto bélico, es decir, el pan de cada día eran las guerras. Por eso muchos de los salmos, mucho de la literatura y de las leyes están vinculadas o están en el marco de la ética en una guerra. Entonces, si pretendemos que pensemos ahora en el ejemplo más cercano, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, si vamos a exigirle a los soldados que se comporten como se comportaría alguien que está paseando por el centro de Málaga, aquí en mi ciudad, pues es que no estoy entendiendo la situación. Y eso debemos trasladar a nuestra realidad. El contexto bíblico contempla la esclavitud, por ejemplo. Incluso hasta el Nuevo Testamento la esclavitud está presente y la Biblia en ningún momento censura explícitamente la esclavitud. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Biblia desde nuestro horizonte, desde nuestra posición, un contexto posmoderno, pluralista, capitalista, muchos de estos textos nos parecen anacrónicos, como que no podemos insertarlos o no vemos su aplicación. Y a veces este tipo de lecturas tiende a minimizar la importancia de la Biblia. Pero, como digo, nunca debemos olvidar el marco histórico en el que la Biblia fue escrita. Claramente no podemos aplicar a la fuerza y hiperliteralmente los mandamientos, por ejemplo, del Antiguo Testamento o incluso ciertas situaciones del Nuevo. Y eso es algo de las ideas que Bird aborda en este bloque. Él habla, en esencia, de una autoridad transversal.
Básicamente, la advertencia es caer en los extremos. Por un lado, tomar un par de tijeras y descaradamente cortar las partes de la Biblia que no nos interesan. Entonces, si bien podemos caer en el error de recortar la Biblia a nuestro antojo o en función de nuestras preferencias culturales, o vivir de forma hiper literal, como él dice, forzando situaciones que están reflejadas en el Nuevo Testamento. Creo que para esto también debemos distinguir cuándo la Biblia es descriptiva, es decir, cuándo está describiendo una situación, una historia, una decisión, y cuándo está prescribiendo, cuándo dice esto es lo que debe hacer una persona. Claramente, en la actualidad no apedreamos a una mujer si es sorprendida en adulterio. Los hombres no se circuncidan como hacían los judíos, incluso varias personas en los primeros siglos de la iglesia. Tampoco echamos suertes para decidir quiénes van a ser los próximos pastores o líderes de nuestras congregaciones. Muchas de las mujeres no utilizan un velo para orar, entonces tenemos que entender básicamente cuándo los mandamientos se aplican al contexto o son culturales y cuándo son atemporales. Y eso básicamente es parte de la responsabilidad de trazar correctamente la palabra de verdad. Toda la escritura es autoritativa, dice Beard. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús deben ser asociadas con una autoridad especial. Esto me gusta cómo lo explica. La iglesia primitiva, en su ética, prácticamente era una teología de letras rojas. Hace alusión, como saben, a las Biblias que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, destacan de color rojo las palabras de Jesús. Para los primeros cristianos, el formato de vida de Jesús era su modelo ético. Y creo que si nos esforzamos en comprender e imitar el pensamiento y la conducta de Jesús, difícilmente fallemos en practicar la autoridad bíblica. Jesús siempre tiene que ser nuestro norte y nuestro baremo para definir la autoridad. Por supuesto que no vamos a ver en Jesús en cada escenario y situación en la que nos vemos envueltos, pero si logramos comprender el espíritu de Jesús en cuanto a su actitud, a su accionar, creo que es la clave para entender cómo deberíamos practicar la autoridad bíblica. No debemos menospreciar el Antiguo Testamento, pero sí debemos reconocer y tener presente que el ejemplo de Jesús es el estándar bíblico y cristiano sobre la ética. Más allá del gran pantano, dice Beard, de la normatividad y de la autoridad, los aliento a recordar que Dios nos confronta con sus demandas en las Escrituras para que las obedezcamos y no para que nos comprometamos a medias con cosas que son momentáneamente convenientes. Tercer bloque. Deberíamos tomar la Biblia en serio, pero no siempre literalmente. Aquí vamos a insertarnos en lo que involucra la interpretación o la exégesis bíblica. Aquí quiero aclarar algo. No estoy del todo de acuerdo, si bien no es que sea del todo importante mi opinión, pero me parece justo destacarlo. Creo que Beard hace una caricaturización de los cristianos más conservadores que insisten en leer la Biblia de una manera más plana, por así decir, más sencilla. Absolutamente nadie en la actualidad lee la Biblia de forma hiperliteral. O sea, cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Por supuesto que nadie interpreta esto de forma literal. O cuando leemos un salmo imprecatorio, queremos creer de que David realmente no desea lanzar a los niños recién nacidos, sus enemigos, contra un muro. Forma parte de la poética y del vocabulario típico del contexto bíblico. Ahora bien, ¿a qué se refiere Beard cuando habla de interpretar la Biblia literalmente? A veces la interpretación más sencilla o la más intuitiva no es la correcta. Beard considera, y en esto sí estoy de acuerdo con él, que el compromiso con el denominado literalismo bíblico pretende ser un antídoto contra las llamadas interpretaciones liberales de los textos bíblicos. Es decir, a veces interpretar el texto de forma quizás extremadamente literal
es el resultado de que muchas iglesias o muchas tendencias modernas o progresistas han aprovechado la brecha de la alegoría para extraer interpretaciones que no se ajustan a la ortodoxia, a la enseñanza tradicional de la iglesia. Ahora bien, Beer dice, el gran problema no es si uno toma la Biblia literal o simbólicamente, sino si elige tomar la Biblia en serio. Gran parte del debate actual sobre la crítica literaria se centra justamente en este punto. Es decir, ¿es un texto explícito y literal y por lo tanto debo interpretarlo y aplicarlo de esta forma? ¿O se trata de un texto simbólico que carece de peso autoritativo en otros campos? De nuevo, Beard no elude el dilema, no esquiva el desafío de afrontar estos temas, va a intentar darnos una respuesta que puede agradarnos o no, pero sí me parece necesario dialogarlo. En general, cuando hablamos de la interpretación literal en el estudio bíblico, lo que viene a la mente es el método gramático histórico. Básicamente, el método gramático histórico consiste en conocer el contexto cultural de la Biblia, el contexto histórico, literario, el lenguaje original, digamos, la investigación más científica en lo que es la interpretación bíblica. Entonces, esta es una metodología que se esfuerza en comprender los distintos factores presentes en el texto. De nuevo, esto es herencia, gran parte de la Reforma, por lo cual aquellos que nos sentimos identificados con la Reforma protestante deberíamos estar, no sé si orgullosos, pero sí honrar el esfuerzo de nuestros antepasados. Y debo decir que el método gramático histórico es muy valioso y ofrece muchas ventajas. El problema es cuando queremos reducir la interpretación bíblica a un solo sistema, como divinizar o canonizar un método de interpretación. Y es aquí donde quizás caemos en el error de simplificar la lectura, de no tomarla en serio, como él dice. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, Pablo está defendiendo su apostolado y explicando por qué él considera justo que él recaude fondos. Y para justificar su apoyo financiero, él cita un texto, una ley mosaica, que se encuentra en Deuteronomio 25:4. Dice este texto, no pondrás bozal al buey que trilla. Y nos pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o solamente lo dice por nosotros? Y miren cómo responde él mismo a su pregunta. Para nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pablo, claramente, no emplea un método gramático histórico para interpretar el Antiguo Testamento, o al menos esta ley de Moisés. No está interesado en el lenguaje original, que claramente lo conoce, no está preocupado por el momento histórico, por la intención del autor, en fin, él emplea una interpretación alegórica de una ley que parece muy sencilla. Es decir, nadie cuando lee Deuteronomio 25:4 está asumiendo, esto de seguro que trata de cómo deberíamos apoyar a nuestros misioneros. La verdad que no es la interpretación más natural. Y Pablo hace uso de esta idea para sostener su apoyo financiero. Pero hay otro caso, y aún incluso más alegórico. Aquí estamos ubicados en el contexto de Gálatas, capítulo 4, desde el verso 24 al 31. Y Pablo está desarrollando un argumento sobre por qué no vivimos más bajo la ley y vivimos en la libertad. Y recuerdan el relato bíblico de Abraham con Sara y Agar, la esclava egipcia. Y Pablo emplea a Agar como una figura del monte Sinaí, como la ley a la cual estábamos esclavos. Y a Sara la utiliza como una figura de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, en la cual vivimos en libertad. Ya no somos esclavos de la ley. Ahora, quien pueda leer los primeros capítulos de Génesis y asumir de que ese relato es el resultado posterior de esta analogía, realmente resulta muy difícil. Los propios autores bíblicos en reiteradas ocasiones
hacen un uso alegórico de la Biblia que ni por asomo sería la interpretación natural. Ahora bien, ¿deberíamos leer toda la Biblia bajo este lente? Mi respuesta al menos es no. Beer, por supuesto, no apoya esta idea, pero sí quiere demostrarnos de que no todo podemos simplificarlo a un método científico. Ahora bien, ¿cuál es entonces el significado del texto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de interpretar correctamente el texto? Ahora bien, en la teología y en la hermenéutica, el término significado tiene mucho peso y distintas implicancias. No hablamos de significado en términos bíblicos como una definición estática que encontramos en un diccionario, al cual consultamos y nos ofrece una descripción etimológica o lo que sea. No. Para la teología, el significado del texto comprende mucho, y aquí tiene un rol muy relevante el lector. Cuando pensamos en el significado de un texto, las características de un argumento, estamos pensando en qué nos recuerda, qué viene a nuestra mente cuando leemos, cuál es nuestra interpretación natural, qué funciona, qué pasa cuando leemos estos textos. Bíblicamente, o mejor dicho, hermenéuticamente hablando, entramos en un diálogo con la Biblia. Y este diálogo adopta dos niveles, como vemos aquí. Ahora bien, ¿dónde reside el significado del texto? Algunos pueden decir el significado del texto, es decir, la interpretación correcta, reside en el autor. Si lográsemos acceder a la mente, si pudiésemos entrevistar hoy a Moisés, a Pablo o a Mateo y le preguntáramos qué quiso decir, él nos diría con total precisión qué quiso explicarnos o qué quiso expresar en su texto. El gran problema es que no tenemos a mano a los autores, por lo tanto, si debemos depender del autor únicamente para hallar el significado, nos vemos en graves problemas. Por eso algunos sugieren no. El significado del texto reside justamente, como indica la oración, en el propio texto. Y claramente el texto es la expresión, es el pensamiento verbalizado de la intención del autor. Pero a su vez el texto tiene ciertos límites. ¿Por qué? Porque está limitado al lenguaje, está limitado al contexto, está limitado a la cultura, está limitado a un montón de factores que ya veremos brevemente. Y otros mucho más modernos sugieren de que no, el significado del texto está en el lector. Es decir, el texto significa lo que el autor quiere que signifique. Pensemos para que entiendan un poco esto. Supongamos que estamos leyendo el libro de Apocalipsis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sería muy descarado o muy lógico pensar de que estamos en los últimos tiempos y de que Hitler es el anticristo? Bueno, aún sin ser demasiado posmodernos o muy liberales, la conclusión natural es de que el autor llega al texto con sus prejuicios, con su propio lente y añade significado al texto. Lo está interpretando, por eso digo que no es una definición de diccionario, el texto dialoga con el lector en su mundo y lo resignifica. Entonces, ¿dónde debemos decir que habita el significado? Para Beard, el significado, dice, en mi mente la interpretación reside en la fusión de los tres horizontes juntos. La dinámica entre la intención del autor, la dinámica de los textos y la comprensión de los lectores son lo que llamamos significado. Y esto sale a la luz cuando se fusionan los tres. Quizás para muchos les resulte un poco extraño esta expresión de fusión de horizontes. Quizás este ejemplo les pueda servir. Pensemos en la Tierra, ¿sí? Gravitando en el espacio. Y alrededor de la Tierra, satélites. Entonces, supongamos que un satélite tiene una perspectiva del planeta Tierra y apunta hacia, no sé, Sudamérica. Mientras que del otro lado tenemos otro satélite que tiene otra perspectiva, puede ver otra cara, por así decir, de la Tierra. Y del otro lado, no sé, quizás en Europa o en Asia, tiene otra perspectiva
del planeta Tierra. Ahora, si los 3 satélites comparten su visión de lo que están observando, esa mirada va a ser integral. O sea, cuando se fusionan estas 3 fotos, esas 3 imágenes de los satélites observando la Tierra desde distintos ángulos, la mirada es como ver un cubo de diferentes caras, ¿no? Y todas las perspectivas son necesarias. Bueno, esto es un poco lo que Beard quiere explicar cuando habla de fusión de horizontes. Llegando a la parte final, y a fin de no aburrirlos tanto, llegamos a la aplicación bíblica. Vamos a ver solamente o muy rápidamente algunas ideas del capítulo 7 para luego concluir con el 6. Me parece que es más sencillo y más natural avanzar con este resumen del libro. Como vemos, Jesucristo, dice el capítulo 7, es el centro de la Biblia cristiana. Toda historia bíblica, dice Beard, suspira el nombre de Jesús. La totalidad de la Escritura encuentra coherencia y unidad en Jesucristo. Incluso el Antiguo Testamento deberíamos interpretarlo a la sombra de Jesús. El mismo Cristo, posterior a su resurrección, en el camino a Emaús, ese famoso relato que incluye Lucas en el capítulo 24, dice: comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús es el mejor intérprete de la Biblia. No solamente es nuestro norte ético y doctrinal, sino también es nuestro mejor maestro a la hora de entender las propias Escrituras que él mismo inspiró en la Trinidad. Entonces, en otras palabras, Jesús mismo es el objetivo, es el lector, es la intención del autor y es el lector ideal de cada texto. Es la fusión perfecta, si podemos decir, de estos 3 horizontes. Esto en la teología se le llama, justamente en el lenguaje académico, teología bíblica. ¿En qué consiste? Básicamente en rastrear el progreso de la historia. Es decir, ver el común denominador, es ver a Cristo en cierta forma, no sé si es llamarlo oculto, pero presente a lo largo de todo el canon, a través de ambos testamentos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizás, si alguno quiere entender mucho mejor esto, Bible Project, básicamente todo su contenido gira en torno a la teología bíblica, en cómo entender la Biblia a la luz de Cristo, y me parece una muy buena herramienta de estudio para desarrollar esta teología, este lente hermenéutico de las Escrituras. Ahora bien, que toda la Biblia hable de Jesús no significa que debamos forzar a Cristo e incrustarlo en cada versículo. Es cierto que resulta atractivo y parece que estamos develando un misterio permanentemente o persiguiendo pistas. En parte la interpretación bíblica trata un poco de esto. Pero, aunque cada historia susurra su nombre, el nombre de Jesús no es el único en cada historia. La Iglesia muchas veces ha abusado de este tipo de interpretaciones y ha llegado a conclusiones un poco disparatadas, sinceramente. Pero bueno, forma parte de la evolución y de la dimensión que la reflexión teológica ha desarrollado a lo largo de varios siglos. Entonces, no debemos rechazar las interpretaciones alegóricas o cristotélicas, como se le llama, pero tampoco ser un cristomonista, es decir, solamente este texto habla de Jesús. Eso se vuelve demasiado difícil cuando, por ejemplo, leemos las interminables genealogías en pasajes como Números, o cuando estudiamos leyes levíticas, como por ejemplo qué hacer cuando un hombre se casa, cómo debe tratar a su mujer, o por ejemplo cuáles son las normas de higiene. Realmente, si tú me dices que puedes ver a Cristo en las ceremonias del sacrificio pascual, bueno, sí, ahí la relación es mucho más clara, pero no siempre debemos exagerar este tipo de lectura. Por lo tanto, sí, Jesús es el centro de la Escritura, pero también hay márgenes, podemos definirlo de esa forma. Además de nuestra interpretación cristotélica, es necesario que seamos teocéntricos. Y al decir teocéntrico, dice Beard, me refiero a que reconozcamos que la Escritura es una historia, es decir, la historia de Dios. Esto es un punto súper relevante y que creo que más y más se debería enseñar en los seminarios y en las iglesias. La Biblia debe ser leída como una narración. Por supuesto,
con sus diferentes matices y estilos, con sus diferentes géneros, con sus diferentes autores, acentos y tonos. Sí, es verdad. Pero en su totalidad, la Biblia narra una historia y es la historia de Dios con su pueblo. Es la historia de la redención. Para algunos, la palabra narración sugiere a ficticio, es decir, a un relato mitológico, algo que no es verídico, algo que puede permitirse una interpretación justamente exageradamente alegórica o que puede permitir al lector llevar el texto hacia sus preferencias. Bueno, no es esto lo que la narración o la lectura narrativa implica. Por supuesto tiene ciertas libertades y no debe ser leída hiperliteral, pero sí debemos respetar de que el género principal a lo largo de toda la escritura es una narración teológica. Y debemos ver cómo Dios se revela a través de los patriarcas de Israel, los profetas, reyes y comprender la historia de la redención como vimos. Para concluir, solamente decir de que el objetivo de la escritura es, bajo la guía del Espíritu Santo, por supuesto, lo que nos permite alcanzar una transformación genuina y duradera. Nunca debemos pensar y entender la fe fuera de la comunidad cristiana, en soledad ni separados de la iglesia que Dios pensó para el creyente. Por eso, el interés de Dios es formar hombres y mujeres bíblicos transformados por el poder de su palabra, instruidos y aptos para toda buena obra, diría Pablo, a fin de llevar a cabo el plan de redención de la iglesia. No mucho más que añadir, espero que haya sido útil, que no te hayas aburrido tanto. Sé que es una catarata de información, la ventaja de ser digital es que puedes pausar y repetir el vídeo las veces que sea necesaria. Incluso puedo poner a disposición las diapositivas si te son útiles, si quieres repasar algo o si te sirven a futuro. Encantado de poder ayudar. Y no mucho más, simplemente espero que este libro sea de interés, que tomes el trabajo de comprarlo, de apoyar las editoriales cristianas que traducen contenido para el público español y de disfrutar la lectura y el estudio académico de las Escrituras. Muchas gracias y espero que sea de bendición.